¿Quieres aprender a desarrollar nuevos hábitos en tu vida? Quédate en este video. Finanzas familiares. Es un gusto poderlos nuevamente ver en este video, en donde podrás aprender diferentes estrategias para ahorrar, para desarrollar tu capital y para poder planear a futuro y cumplir diferentes metas financieras. Comenzamos. Bienvenidos amigos a su programa de Mis Finanzas Familiares. Es una excelente oportunidad que podemos tener actualmente el podernos comunicar a través de este video. Y tenemos un programa, como lo pueden ver, maravilloso. Es un programa en el que vamos a poder ver diferentes estrategias para que tú puedas desarrollar nuevos hábitos en tu vida. Imagínate, la realidad es que es muy complicado. ¿Cómo puedes crear buenos hábitos? Podemos desarrollar diferentes tipos de hábitos a lo largo de la vida, tanto buenos como malos. La realidad es que muchas veces estamos desarrollando malos hábitos. Y cuando queremos concentrarnos en los buenos hábitos, generalmente empezamos a encontrar diferentes tipos de obstáculos. Y de eso se trata precisamente este programa. Lo que queremos aprender es cómo podemos nosotros adquirir buenos hábitos. Imagínate, nuestra vida está llena de hábitos, como le estaba comentando. Por ejemplo, bañarnos todos los días, desayunar a cierta hora o comer, conducir hacia el trabajo. Muchas veces incluso lo hacemos de forma automática. Revisar redes sociales, estar seguramente viendo algunos videos entretenidos o incluso ahorrar dinero. Y muchas veces estos hábitos positivos los estamos todo el tiempo desarrollando. También tenemos hábitos negativos, por ejemplo, comer en exceso, dormir muchas horas hasta tarde, ver muchas horas de televisión, y esos son hábitos negativos. La realidad es que continuamente estamos adquiriendo y desarrollando diferentes tipos de hábitos. Ahora, seguramente en el pasado también has intentado desarrollar buenos hábitos. Y aquí yo traigo algunos, por ejemplo, correr todos los días, empezar una dieta, aprender otro idioma, tomar algún curso, no fumar, dejar de fumar, estudiar, por ejemplo, una maestría, inscribirte en el gimnasio y acudir todos los días, hacer un ahorro más significativo, comprarte un auto, aprender a bailar, aprender a leer o leer muchos más libros de los que estás leyendo actualmente, o por ejemplo, dejar de tomar. Claro, muchas veces tenemos la motivación, por ejemplo, cuando comienzan todos los años. Ahorita ya estamos vamos a decir, en la mitad del año, y entonces pues ya empezamos nosotros a darnos cuenta que ya no es tan fácil seguir esos mismos hábitos que teníamos en un principio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Los expertos nos dicen que tenemos que empezar a cultivar los buenos hábitos y que siempre y cuando los hagamos durante 21 días seguidos vamos a poder adquirirlos. La realidad es que nuestro cerebro trabaja de una forma bien diferente, porque normalmente podemos, como el cerebro dicen que es dinámico o tiene neuroplasticidad, es decir, que se puede modificar. Estas modificaciones sí pueden adquirirse a través del tiempo, no necesariamente a través de 21 días, incluso requieres muchos más días para poder adquirir un buen hábito. Yo como psicólogo te puedo decir que con mis pacientes o con los clientes a quienes yo asesoro, pues yo les recomiendo que empiecen a hacer diferentes hábitos y que no en 21 días los van a adquirir, sino que van a tardarse a veces 3 meses, 6 meses o incluso hasta un año para que ese hábito ya lo podamos hacer de forma automática. Y la realidad es que podemos estar pues adquiriendo diferentes hábitos todo el tiempo, durante todo el año, no solamente al principio del año. Ahora, ¿por qué abandonamos los hábitos? Y esa es una situación que normalmente nos está pasando, que después de un tiempo que venimos haciendo un hábito, por ejemplo, al principio de año, las primeras semanas nos ponemos el plan de acudir al gimnasio. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, puede llegar un día lluvioso y dices, bueno, este día no voy. Puede llegar a lo mejor un día en donde te duele la cabeza y dices, no, hoy tampoco voy. O empiezas a tener a lo mejor en familia algunas discusiones con tu pareja y entonces pierdes la motivación y ya dejas de hacer ese hábito. Y posiblemente a lo mejor te propones hacer otro hábito
después de un mes o después de 2 meses, y generalmente puede suceder también pues que la jornada de trabajo esté muy pesada, tengas discusiones con tus jefes, con tus compañeros, o en la noche tienes un plan con tus amigos y entonces al final pues terminas estando muy cansado y decides ya no implementar ese nuevo hábito. Puede ser salir a correr, ir al gimnasio o incluso aprender otro idioma y tener que acudir a una escuela. Entonces al final tú abandonas y te vuelves propiamente al punto de partida. Y ahí es donde nos encontramos y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer para adquirir un nuevo hábito? Porque la realidad es que quiero adquirir ese hábito, pero no puedo. Siempre termino abandonándolo. Y entonces viene la pregunta, ¿qué podemos hacer para desarrollar buenos hábitos en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como psicólogo te puedo decir que sí se puede, pero tienes que empezar a trabajar tanto en el aspecto mental de tu vida como en el aspecto cotidiano, es decir, tienes que crear un ambiente favorable para poder adquirir ese nuevo hábito. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y aquí te traigo la solución. 5 estrategias para engañar a tu cerebro y cambiar tus hábitos. La realidad es que tú puedes lograr implementar esos hábitos que tú quieres a lo largo de la vida, pero entonces tenemos que empezar a trabajar con nuestro cerebro y te propongo que implementes estas 5 estrategias donde vas a trabajar con tu cerebro para engañarlo de tal forma que te permita implementar estos hábitos, porque la realidad es que si estás abandonando estos hábitos, estos nuevos hábitos que quieres adquirir, es porque tu cerebro está trabajando en tu contra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Imagínate, nuestro cerebro tiene una glándula que se llama la amígdala que trabaja en tu favor. Realmente está diseñada para poderte proteger, sobre todo cuando hay peligro. Entonces, cuando hay un peligro, la amígdala inmediatamente te protege. Es decir, te dice, ¿es momento de luchar o es momento de huir? Es decir, tienes que trabajar para poder enfrentar el peligro o sales corriendo. Entonces, la amígdala te avisa, ¿no? Y prepara todo tu cuerpo para que esté preparado para que puedas correr en ese momento, ¿no? Inmediatamente le dice a tu corazón que tiene que latir más rápido, le dice a tus diferentes partes del cuerpo que se irriguen de sangre y también a los diferentes nervios del cuerpo los prepara para que puedan tener la fuerza necesaria para poder salir corriendo o para poder enfrentar el peligro. Ahora, ¿qué pasa y qué relación tiene esto con los hábitos? Lo que sucede precisamente con el cerebro es que, imagínate, si tú te haces un plan para salir a correr, lo que te dice la amígdala es que si es muy complicado, si es muy difícil, si te cuesta mucho trabajo, si te duele todo el cuerpo, si incluso para el cerebro significa una amenaza, tú puedes tener falta de motivación y entonces piensas, no, mejor mañana salgo a correr. O puede ser que incluso tengas un poco de motivación y entonces la amígdala no se, vamos a decir, no se interponga tan fuertemente en este sentido y entonces sales a correr. Puedes salir a correr un primer día, pero puede ser que al siguiente día ya no tengas esa fuerza de voluntad y entonces te quedes dormido y ya no sales a correr por la mañana, como lo acostumbrabas o lo quieres acostumbrar a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a trabajar y aquí viene la primera estrategia. Inicia con pasos pequeños. Lo que tienes que lograr es, por ejemplo, ponerte la ropa deportiva. Eso para tu cerebro no significa ningún problema, ningún riesgo, ningún peligro. Entonces te puedes poner la ropa deportiva y eso es un pequeño paso, es muy pequeño. La realidad es que no vas a hacer absolutamente nada, solamente te vas a poner la ropa deportiva un par de horas, te la quitas y se terminó el ejercicio. O puede ser que decidas caminar 5 minutos. Esos 5 minutos no significan un gran cansancio, un gran esfuerzo y entonces dices, bueno, voy a caminar 5 minutos y se terminó el ejercicio. O por ejemplo, vas a hacer rutinas de ejercicios muy sencillas en tu casa antes de salir a correr, que no significan tampoco un gran riesgo, un gran peligro y que al final tú digas, bueno, voy a hacer esos 10 minutos de rutinas y ya se terminó mi rutina de ejercicio. O finalmente también puedes implementar, por ejemplo, algo que es muy interesante, corres 15 minutos y tomas un descanso, es decir, una recompensa. Y aquí viene la estrategia psicológica.
tu cerebro lo ve como un beneficio, lo ve como un regalo y al final le das un premio. Entonces, si tu plan es muy pequeño, la amígdala no se va a encender, es decir, va a permanecer apagada. Y ese es el primer secreto, que no nos pongamos en riesgo y entonces no se tenga que encender la amígdala. Y entonces, la primera estrategia es que hagas actividades muy sencillas que no pongan en riesgo, ni siquiera enciendan la amígdala. Ahora, la siguiente estrategia es que recompenses, ¿sí? Cada vez que tú implementas un nuevo hábito y haces estas pequeñas actividades, te den una recompensa, es decir, tú mismo te recompensas. Por ejemplo, inicias ahorrando el 5% de tu ingreso a la semana. Este ya no es un hábito para hacer, vamos a decir, correr todos los días. Este es un hábito para poder ahorrar. Inicias entonces ahorrando el 5% de tu ingreso cada semana. O acudes cada semana al banco a depositar ese 2, 3, 4% que quieres estar ahorrando semana con semana. Y al final de que haces tu depósito o de que ya estás ahorrando ese 5%, te vas a recompensar con una actividad. Por ejemplo, si te encanta el café, te tomas un riquísimo café y entonces te estás recompensando por haber acudido al banco a depositar ese 5% cada semana. De tal forma que tu cerebro asocie el depósito del banco con un premio, que puede ser tomarte un café, te puede ser una vuelta por el parque, a lo mejor descansar 10, 15 minutos en una banca de un parque, o estar a lo mejor viendo tu serie favorita en Netflix, pero al final tu cerebro lo va a asociar como, si yo voy y deposito un 5% de mi ahorro en el banco, obtengo un premio o un beneficio. Y entonces puedes al final dejar fuera el miedo, dejar fuera a la amígdala y te concentras en introducir un hábito que no te va a generar ningún miedo. Es decir, que al final la amígdala la mantienes apagada y esto te va a ayudar para que sigas pasito a pasito ahorrando. Ahora, también puedes crear, imagínate, una recompensa mayor y te será fácil introducir un hábito mayor. Es decir, que en la medida que tú vas introduciendo tu hábito, por ejemplo, si ya quieres correr 30 minutos, 1 hora, 2 horas todos los días, entonces tienes que introducir una recompensa mayor para que sea equivalente el hábito a la recompensa que estás obteniendo. Incluso un mismo hábito puede ser la recompensa de tu otro hábito nuevo. Es decir, por ejemplo, si tú quieres ahorrar, no estás ahorrando y quieres ahorrar dinero, cuando tú vas al banco y depositas tu 5%, el beneficio sería ir al gimnasio 1 hora, que ese hábito ya lo tienes instalado, el del gimnasio, pero para ti es muy satisfactorio acudir al gimnasio y hacer ejercicio 1 hora, entonces es tu recompensa. En la medida en que tú ahorras, obtienes la recompensa del gimnasio y entonces tú mismo te estás gratificando. Ahora, el tercer hábito o la tercera estrategia para que puedas instalar hábitos es que midas los hábitos, no los resultados. Es decir, vas a descubrir los mejores detonantes de tus buenos hábitos. Cuando tú descubres cuáles son esos detonantes, es decir, cuáles son esas motivaciones, cuáles son prácticamente esas acciones que tú tienes que instalar para poder llegar a implementar ese hábito. Te pongo un ejemplo, en la mañana pues acomodas bien tu ropa deportiva, la tienes a la mano, ordenas tu cuarto de tal forma que finalmente puedas tener a la mano tu ropa deportiva. O por ejemplo también pones en tu celular ciertas alarmas que te recuerden que a cierta hora vas a ir al gimnasio, o reorganizas todo tu ambiente de tal forma que no te interrumpan en el trabajo, no te interrumpan en tu casa, no te interrumpa absolutamente ninguna actividad para poder llegar al gimnasio. Si tú estás instalando esta nueva, vamos a decir, costumbre o este hábito de acudir al gimnasio todos los días por la tarde, tienes que arreglar todo, tu calendario, tus citas, tu trabajo, de tal forma que no haya ninguna interrupción y que al final tu ambiente sea muy favorable, que no haya ningún detonante para poder interrumpir finalmente que llegues al gimnasio y cumplas con tu hábito. Aquí lo importante es que prepares tu ambiente
de tal forma que te ayude también, e incluso les puedes decir a tus familiares, a tus amigos, para que todos te ayuden y al final nadie te interrumpa para que puedas acudir al gimnasio. La cuarta estrategia es que definas y prepares, es decir, desencadenantes. Aquí estamos hablando de evitar desencadenantes que te distraen de tus hábitos. Por ejemplo, si de camino al gimnasio puede ser que a lo mejor esté un restaurante que frecuentan tus amigos, pues puede suceder que te encuentres a tus amigos y entonces ya no llegues al gimnasio. Ahí tienes que evitar situaciones que te generen desencadenantes negativos, es decir, que te distraigan y entonces ya no llegues a tu punto de partida, o sea, a tu objetivo, es decir, ya no llegues a tu hábito. Entonces tienes que planear por ejemplo, tus actividades todos los días. Incluso a lo mejor tienes que cambiar la ruta de llegada al gimnasio para que no llegues a ese bar en donde generalmente están tus amigos y entonces llegas a través de otra ruta o cambias el horario de acudir a tu gimnasio, a lo mejor puede ser en la mañana en lugar de ir en la tarde, y entonces al final todos los desencadenantes que te van a interrumpir para poder llegar a cumplir tu hábito, los tienes que eliminar. Si estás aprendiendo un nuevo idioma, pues también tienes que ver qué hay en tu ambiente que te está impidiendo llegar a tomar esa clase, que a lo mejor puede ser el trabajo, a lo mejor puede ser una rutina diaria, a lo mejor pueden ser los mismos amigos que a lo mejor te invitan a salir y entonces en lugar de ir a tomar tu clase de inglés o tu clase de idiomas, finalmente decides ir con los amigos. Entonces tienes que evitar todos los desencadenantes, cambiar de horario tu clase, moverla de día, para que al final nadie te interrumpa y puedas cumplir con tu hábito. Y la quinta estrategia es que puedas controlar conscientemente tu entorno. Aquí lo importante es que prepares tu entorno para que te motive, es decir, incluso puedas hablar, por ejemplo, pues vamos a decir, por ejemplo, con tu jefe en el trabajo, con tus compañeros de trabajo o con tus compañeros que te apoyen o con tus familiares en tu casa, que coloques incluso imágenes en tu casa o en el trabajo en donde puedas ver tu hábito ya cumplido. A lo mejor si estás en una dieta que ya estés adelgazando, si estás en un gimnasio que ya te veas a lo mejor pues con los efectos del gimnasio más fuerte, a lo mejor si estás aprendiendo un nuevo idioma, a lo mejor que pongas frases, ¿no? en tu oficina, en tu casa, que quieras adquirir y que quieras aprender, y de tal forma que al final vas adquiriendo ciertos hábitos. Y en cuanto al ahorro, bueno, pues lo importante es que tú tengas esos objetivos, esas metas muy claras y que tengas una fecha muy clara, muy bien definida, y que al mismo tiempo también tú veas qué ambiente tienes que crear, en dónde tienes que poner esas fotografías. Por ejemplo, si estás ahorrando para un viaje, en dónde tienes que poner las fotografías de tu próximo viaje, o en dónde tienes que poner las fotografías, por ejemplo, de tu retiro, porque si estás ahorrando para el futuro, para tu retiro, pues entonces tienes que colocar diferentes fotografías en diferentes lugares, tanto en tu trabajo como en tu casa, para imaginarte que ya estás ahorrando y que ya tienes ese ahorro en donde te va a permitir tener ese estilo de vida que tú esperas en tu edad de retiro. Finalmente, amigos, les digo que si les encantó este video y lo quieren compartir a sus amigos, por favor apóyennos dándonos like, compártanlo en sus redes sociales, lo vamos a subir también a Facebook, lo vamos a subir a Instagram, lo vamos a subir a YouTube y van a poder ustedes compartirlo con todos sus amigos. Denos like, hagan unos comentarios también, díganos qué otros temas les gustaría que pudiéramos estar tratando en este video o en otros videos futuros para que podamos estar platicando con ustedes. Y les dejamos aquí, les dejo mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y mi correo que es emartinez@masconsultores.com. Muchísimas gracias amigos y que tengan un excelente día.